Señor bendiga, queridos hermanos. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor, de poder tener comunión los unos con los otros, tener este privilegio tan grande que se nos ha dado de poder alabar a Dios con plena libertad. Tenemos plenitud de gozo. Dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que se nos ha sido dada y que se nos ha encomendado que nosotros el día de hoy somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, tenemos plenitud de Dios en nuestra vida. De esa forma tenemos plenitud de gozo. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ilumine, nos ayude en este tiempo de seguir escudriñando la Escritura, su palabra, para que sea Él todavía haciendo esa obra regeneradora, transformadora en cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, por todo lo que hemos recibido, Señor, aquí el día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra podemos, Señor, sentarnos en tu mesa. Podemos sentarnos, Señor, delante de ti para ser alimentados por ti, por tu palabra. Y tenemos la certeza, Señor, que el mensaje de tu palabra es suficiente para nuestra vida, suficiente para nuestra paz, suficiente para nuestro gozo. Yo te ruego, Señor, que seas tú tratando y tocando en cada uno de nuestros corazones de manera individual, Señor, como tú lo sabes hacer. Que sea, Señor, en nosotros hablándonos y trayendo a nuestras mentes aquellos temas que necesitamos, Señor, dejar en tus manos, dejar, Señor, en tus pies. Gracias te damos por tu benevolencia en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto, queridos hermanos, que los corintios tenían otro conflicto más. Era una iglesia llena de muchos conflictos, ¿no? Otro de los conflictos que ellos habían experimentado era que unos estaban comiendo de lo sacrificado a los ídolos y otros veían mal esta práctica. Ya hemos visto que el apóstol Pablo en el capítulo 8 les afirma a aquellos que comían carne: está bien, ustedes saben que el ídolo no es nada, que el ídolo no significa nada, ustedes saben que pueden comer, pero tengan sensibilidad con sus hermanos más débiles. Ese fue el mensaje. Sean sensibles con aquellas cosas que sus hermanos más débiles, que quizás no tienen el mismo conocimiento teológico de ustedes, que quizás no conocen todos los aspectos de la Escritura para poder tener estas conclusiones que ustedes ya las han tenido, tengan cuidado con ellos. Y me gusta cómo un autor resume el argumento del capítulo 8 que hemos ya estudiado. Y él dice así: el que está creciendo en verdadero conocimiento debe estar creciendo en amor a Dios. Miren ustedes. Es decir, si nosotros nos jactamos de que sabemos, de que somos maduros en la fe y de que conocemos la palabra, este autor dice el argumento del capítulo 8 para aquellos que se creen maduros, para aquellos que se creen que saben bastante, para aquellos que se creen teólogos, es que el que está creciendo en verdadero conocimiento debe estar creciendo en amor a Dios. No pueden estar divorciadas estas dos cosas. Yo no puedo crecer en conocimiento bíblico, en conocimiento de la palabra del Señor, pero por otro lado no estar creciendo en mi amor al Señor, en mi obediencia al Señor, en mi obediencia a su palabra. Él sigue diciendo: el que está creciendo en amor a Dios debe estar creciendo en amor a los hermanos. Miren ustedes, miren cómo se va desencadenando
una serie de aplicaciones cuando yo conozco bien la palabra del Señor. Si yo estoy creciendo en verdadero conocimiento de la palabra, mi amor al Señor debe estar creciendo. Y si mi amor al Señor está creciendo, también debe estar creciendo, ¿qué cosa? ¿Mi amor a quiénes? A mis hermanos. Miren la evidencia de tener un conocimiento bien fundamentado en nuestras vidas. Y luego dice, y el que está creciendo en amor a los hermanos está dispuesto a limitar su libertad por beneficio de ellos. Y el que está creciendo en amor por los hermanos está dispuesto a limitar su libertad por amor a ellos. ¿Cómo nosotros medimos? ¿Cómo nosotros podemos medir el hecho de que nosotros verdaderamente amamos a nuestros hermanos en la fe? Que si por alguna razón yo debo limitarme en el goce de las libertades que yo tengo en Cristo, a causa de mis hermanos, lo puedo hacer. El apóstol Pablo termina su capítulo diciendo, y si me fuera necesario que no coma carne, no comeré carne jamás. No probaré una sola gota de alcohol jamás. No comeré aquello que le es tropiezo a mi hermano jamás por amor a él. Miren ustedes. Y luego, en el capítulo 9 que vamos a estudiar el día de hoy, que ya vamos a ir entrando, el apóstol Pablo no cambia de tema. Todo lo contrario, dice, si a ustedes les parece poco abstenerse de ciertos alimentos, si a ustedes les parece poco limitarse en comer aquello que les gusta, en ese tremendo filete de carne asada, jugosita, deliciosa, más económica, si a ustedes les parece poco o a ustedes les parece gran cosa que se están sacrificando, yo les voy a decir en qué yo me he sacrificado por amor a mis hermanos. Y ahí entramos allí al tema de este mensaje. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ese es el tema central del capítulo 9. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo nos enseña algo importante sobre el derecho que él tenía para recibir una remuneración, para vivir del evangelio y por amor a sus hermanos, cuál es la decisión que él toma. La primera cosa que queremos mencionar, queridos hermanos, según la enseñanza que tenemos en el capítulo 9, es que aquellos que dedican sus vidas, aquellos que se dedican de lleno a la obra de Dios, tienen derecho de recibir una remuneración. Aquellos a quienes el Señor llama y aquellos quienes obedecen este llamado de Dios para servirle de lleno, para predicar su palabra, para predicar el evangelio, ellos tienen derecho a recibir una remuneración. Y este es el argumento del apóstol Pablo, que él dice, yo tengo derecho también de ser reconocido, porque parece que había un grupo que como que cuestionaba el apostolado de Pablo. Y decía, nosotros no creemos que tú eres un apóstol. Por lo tanto, tampoco creemos que debemos nosotros reconocerte a ti económicamente. Podría haber sido ese uno de los conflictos que el apóstol Pablo tiene en Corinto. Y Pablo argumenta sobre este derecho de ser reconocido económicamente por ellos. Porque algunos como que ponían en tela de duda el hecho de que él era un verdadero
escogido de Dios para predicar el Evangelio. Y él menciona al menos 4 argumentos en este pasaje. Mire lo que dice el versículo del 1 al 2. Abra su Biblia. Primera a los Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 2. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois ustedes mi obra en el Señor. Miren cómo él argumenta, dice, no les he demostrado por medio de sus propias vidas que han sido transformadas y regeneradas, de que soy un siervo de Dios y de que soy un apóstol del Señor. Y el primer argumento que él presenta es que él tenía todas las calificaciones exigidas. Miren lo que dice: si para otros no soy apóstol, algunos dudaban, para vosotros ciertamente lo soy. Ustedes no deben tener en nada de duda lo que he sido con ustedes, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Miren lo que dice en el versículo 1. Una de las exigencias que tenían o que debían tener los apóstoles era de haber sido llamados directamente por el Señor Jesucristo. El día de hoy, queridos hermanos, nosotros vemos a montón iglesias donde un apóstol posesiona a otro apóstol, donde un profeta posesiona a otro para que sea apóstol, o donde un apóstol posesiona a otro para que sea profeta. Y el Señor Pablo en este pasaje menciona: no he visto a Jesús el Señor nuestro. Él tenía todas las calificaciones exigidas para ser un apóstol. Y una de estas exigencias era de haber sido escogido directamente por el Señor Jesucristo. La segunda cosa que menciona Pablo como argumento de que él era un apóstol, mire lo que dice el versículo del 3 al 7. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? La segunda cosa que argumenta el apóstol Pablo aquí es que porque si en el mundo a los que trabajan se les reconoce lo necesario para su sustento, ¿cuánto más van a reconocer a aquellos que trabajan en la obra del Señor? Es decir, si en el mundo la gente entiende que es justo que al obrero se le pague su salario, incluso hasta el jefe más injusto podría reconocer que al menos algo le va a dar. He escuchado de muchos casos donde hay jefes que se aprovechan de sus empleados y ellos se llevan las más altas ganancias para sí y a sus empleados le dan cualquier cosa. Pero aún así les pagan. Si en el mundo a los que trabajan les consideran el almuerzo, el sustento, la comida, un salario para vivir, para sostenerse, ¿cuánto más aquellos que han dedicado su vida a servir al Señor? Mire lo que dice ahora el versículo del 8 al 10, otro argumento más que presenta el apóstol Pablo. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Miren ustedes, el Señor en el Antiguo Testamento había incluso para los animales, para los bueyes, había
decretado justicia para aquellos animales que prestaban y daban un beneficio a los hombres. Es decir, si Dios, cuidando de los animales, les manda al pueblo y le dice, no le taparás la boca al buey que se detenga a comer mientras está trabajando, porque es justo que ese buey coma a causa del trabajo que está haciendo, a causa del beneficio que te está prestando. ¿Cuánto más aquellos que trabajan en su obra no se les va a reconocer su sustento y su salario? El libro de Deuteronomio, el capítulo 25, el versículo 4, dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare, cuando trabajare. Y el cuarto argumento que el apóstol Pablo presenta para decirles, ustedes a mí no me pagan nada, pero yo tengo derecho también a ser remunerado. Y él les dice que si él les ha entregado un beneficio espiritual y que él, siendo que les ha sembrado la palabra de Dios, nada de esto se compara al beneficio económico que ellos podrían reconocerle a él. Es decir, si yo me he entregado a ustedes para ayudarlos en su edificación como cristianos, si yo he entregado mi vida para que ustedes conozcan el evangelio, ¿es mucho que ustedes me reconozcan a mí un salario? Miren ustedes, el cuarto argumento del apóstol Pablo. Y luego lo reitera en la carta a los Romanos, el capítulo 15, versículo 25. Abramos nuestras Biblias. En Romanos capítulo 15, versículo 25, mire lo que dice. Romanos capítulo 15, versículo 25. Si lo tiene, me ayuda con un fuerte amén. Amén. Muy bien. Dice así, el apóstol Pablo decía, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Miren. Porque Macedonia y Acaya, estas dos regiones, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, es decir, por medio de los gentiles ha llegado el evangelio a ellos, ellos también deben ministrarles de las cosas materiales. El apóstol Pablo les hace caer en cuenta que lo que ellos han recibido ha sido mucho más de cualquiera de las cosas que ellos podrían retribuirles en agradecimiento, sea monetariamente o de cualquier otra forma. Pero aquí viene un punto importante. Hemos argumentado que los obreros, aquellos que viven para predicar el evangelio, aquellos que viven para anunciar la palabra de Dios, deben también vivir del evangelio. Es decir, ellos son merecedores que la iglesia local los sostenga. Ellos merecen tener un sueldo. Pero el apóstol Pablo, sin embargo, renuncia a este derecho legítimo por una causa que quizá no la especifica muy bien aquí en este capítulo. Mire lo que dice el versículo del 12 al 14. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros tenemos derecho? Pero no hemos usado de este derecho, le dice. Otros han participado.
los hermanos de Jesús, Cefas, pero nosotros no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner, ¿qué cosa? Ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 12 de 1 Corintios 9 estamos. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que nuestros derechos, nuestras libertades, aquellas cosas que nosotros podríamos disfrutar, no son más importantes que el avance del evangelio. Y el apóstol Pablo dice, yo tengo derecho a recibir este beneficio, pero si este derecho significa un obstáculo para que ustedes conozcan el evangelio o para que algunos conozcan la palabra de Dios, entonces yo me rehúso por amor a ellos, por amor a que el evangelio siga avanzando, me rehúso a recibir de este derecho. Miren ustedes. Nuestros derechos no son más importantes que la obra de Dios, que el avance de la palabra del Señor, que otros conozcan a Cristo. Nuestros derechos no son más importantes que la salvación de aquellos que no son salvos. Nuestros derechos no son más importantes que la salvación de los perdidos. Nuestros derechos no son más importantes que la edificación de nuestros hermanos. Mis amados hermanos en Cristo, las cosas que Dios nos ha permitido recibir y tener no son más importantes que lo que yo debo demostrar a aquellos que Dios ha puesto en mi vida para edificarlos. Y el apóstol Pablo dice, si esto se puede constituir un obstáculo para que la gente crea en el evangelio, entonces yo renuncio a ese derecho. Y todos conocemos que el apóstol Pablo tenía un oficio, él hacía carpas. Él curtía las pieles, las ponía al sol y hacía carpas y trabajaba. Y muchas veces él está diciendo, nosotros no vinimos a quitarles a ustedes su dinero. Nosotros no vinimos a beneficiarnos de esta iglesia. Nosotros no vinimos para enriquecernos de lo que ustedes nos podrían haber dado. Todo lo contrario, les hemos demostrado que con nuestras propias manos hemos trabajado. Y no hemos comido de balde el pan de nadie. Nuestro deber es predicar el evangelio con o sin paga. Ese es nuestro deber, hermanos. Los pastores, nuestro deber, nuestro llamado es predicar el evangelio con o sin sueldo. Si el día de mañana esta iglesia no tiene para pagarme un sueldo, mi deber y mi llamado es seguir predicando. No voy a renunciar porque ya no me pueden pagar, o quizá porque hay menos ingresos o alguna situación se ha presentado. Queridos hermanos, nosotros debemos entender que lo que nosotros tenemos en el Señor es para amar a nuestros hermanos, es para edificarnos los unos a los otros, es para que otros conozcan a Cristo, es para que el evangelio siga avanzando, para que el nombre de Dios sea conocido y sea escuchado a todas las naciones. No trabajamos por un sueldo. No trabajamos por mejorar nuestra vida aquí y ahora. No hemos aceptado venir al ministerio para cumplir todos los sueños frustrados que teníamos cuando no conocíamos a Cristo.
La palabra del Señor nos revela que todos somos amantes del dinero. Todos somos amantes del dinero. Todos somos orgullosos. Todos somos arrogantes. Pero cuando nosotros venimos al Señor, todas esas cosas son entregadas en sus manos. Y ahora nuestra principal preocupación es el avance de su reino. Ya no es mi prosperidad. Ya no es mi crecimiento económico o mi crecimiento como persona, porque en el mundo la gente siempre está buscando estas cosas. Cuando nosotros decidimos pertenecer en este reino, ya nosotros no velamos por nosotros mismos. Nosotros quitamos el foco de nosotros para ponerlo en aquellos a quienes Dios pone en nuestro entorno, en nuestro camino. Ahora mi principal preocupación debe ser mi familia, debe ser mi esposa, debe ser mi esposo. No velo por mí mismo, velo por otros. Y lo mismo sucede en el ministerio. Cuando el Señor nos llama a nosotros, hermanos, a predicar la palabra, no venimos con el afán de prosperar. No venimos con el afán de vestirnos con ropa lujosa y elegante. Tratamos de vestirnos lo que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios, el Señor me ha vestido con toda la ropa que tengo aquí. Yo creo que no he gastado un solo centavo en lo que tengo puesto ahora. Gracias al Señor. Los zapatos sí me los compré hace ya tiempito. Queridos hermanos, nosotros estamos cumpliendo el propósito de avanzar en las cosas espirituales y en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Primera cosa que hemos aprendido el día de hoy, hermanos: los que dedican sus vidas a la obra de Dios tienen derecho de recibir su remuneración. La segunda cosa que vamos a ver es que aquellos que sirven a Dios deben valorar a los sedientos por encima de cualquier compensación económica. Si bien es cierto, tenemos derecho a recibir un salario, si bien es cierto, tenemos derecho de recibir un sueldo, pero los que servimos a Dios debemos tener en mayor estima a los necesitados, a los sedientos, a los perdidos, por encima de cualquier compensación económica. Mire lo que dice el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo ¿de quiénes? De todos, para ganar a mayor número. Él no era el jefe, él no era el magnate, él no era el señor feudal. Ahora él era siervo de todos para ganar a un mayor número, dice aquí. Pablo pone por encima su amor a los perdidos antes que su ortodoxia teológica e intelectual. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo enseña sobre estas cuestiones de la ley? Que ya no hay que seguir las cosas de la ley, que somos libres de las cosas de la ley. Pero el apóstol Pablo aquí dice: siendo libre, me he hecho siervo de todos. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Un trabalengua, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo, siendo libre a la ley judía, respetaba la ley para enseñarles a otros de Cristo. Cuando él estaba con aquellos que guardaban la ley, él también respetaba sus fiestas, sus prácticas, su pensamiento para ganarlos a Cristo. Aunque él
les aclara y le dice, yo no estoy sujeto a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley también. No estando yo sin ley porque estoy sujeto a la ley de Dios. Con los gentiles vivía como sin ley, pero estaba sujeto a Cristo. Es decir, en las cosas que ellos hicieran, siempre y cuando obviamente esto no iba a romper lo que es la santidad, Él iba a estar con ellos. Ya hemos visto que ellos comían carne sacrificada a los ídolos. Con los débiles, miren lo que dice el versículo 22. Veamos el 22 y 23. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Con los débiles él se abstenía de aquellas cosas que podrían ofenderles a ellos, sin dejar de ejercer su derecho de comer carne, pero se abstenía para llevarlos a Cristo. Miren ustedes las cosas, hermanos, que muchas veces pueden suceder cuando nosotros vivimos en la vida cristiana o caminamos en la vida cristiana. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a renunciar a nuestras libertades en el Señor, a nuestros derechos como cristianos, por amor a aquellos a quienes debemos poner nuestra mira para ganarlos al Señor? ¿Y qué si Dios nos pide que nos limitemos en algo para darnos un mejor galardón? Versículo 24 al 27, mire lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, es decir, esos atletas, esos musculosos, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice. Es decir, en la carrera secular todos corren, pero solamente uno se lleva el premio. En la carrera cristiana todos debemos correr persiguiendo el premio que Dios nos va a dar a todos. Todos podemos correr para ganar. Hay un programa que se llama Correr para Ganar, no sé si lo han escuchado. Queridos hermanos, todos debemos tener este mismo sentir de seguir corriendo, de seguir avanzando, no viendo nuestros propios beneficios. Creo que el apóstol Pablo está conformando a una iglesia que deja de pensar en sí misma para buscar provecho y beneficio espiritual para los demás. Los atletas griegos entrenaban, se abstenían de todo aquello que les reste su mejor nivel físico. Pasaban todo el tiempo sufriendo y renunciando a sus derechos a vivir como personas comunes, con el fin de obtener una corona con gozo corto y temporal. ¿Cuánto le duraría a un atleta disfrutar de ese corto gozo después de haber ganado el premio? Quizá unos minutos, unas horas, unos días, una semanita, y se acabó el gozo, ya pasó. Terminó las Olimpiadas, terminó la competencia, se fue el gozo, a seguir trabajando para ver si se gana otra competencia. ¿Cuánto más, hermanos, los que corremos la carrera para obtener una corona incorruptible, un galardón indestructible, para que la gloria de Dios sea vista por el mundo? El apóstol Pablo en esta última parte del capítulo 9 dice, si ellos se esfuerzan por algo que les resulta
un gozo temporal y corto, ¿cuánto más nosotros nos vamos a esforzar para al final de la carrera ser premiados por nuestro Señor? Yo no sé qué cosas en tu vida significan que tú debas soportar un agravio. Yo no sé qué cosas en tu vida signifiquen que tú debas privarte de alguna de las libertades que legítimamente pudieras tener. Pero el día de hoy el Señor nos habla. Y con este mensaje no estamos diciendo, queridos hermanos, que debemos acceder a cosas dañinas o algún tipo de maltrato para agradar a los demás antes que a nosotros. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de gozar de ciertos derechos que podríamos tener en esta vida. Lo que el Señor nos habla es que si fuera necesario poner de lado o temporal o permanentemente algunas cosas o libertades para que otros puedan avanzar en su relación con Dios, debemos estar dispuestos a hacerlo. Yo no sé qué será. Yo confío en que el Señor a cada uno de nosotros nos está hablando. Y a mí ya me ha hablado. Una de las cosas claves que necesitamos para poder renunciar a estas cosas que quizá podrían ser difíciles, hermanos, es nuevamente estar en dependencia del Señor. Ser sensibles a la voz de Dios para que podamos así entender qué es relevante, qué es más importante, que el Señor nos dé el amor suficiente y el dominio propio suficiente para poder hacerlo. Nuevamente enfatizamos, hay muchas cosas en esta carta que son un mandato para nosotros la iglesia, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no las podríamos hacer. Es por eso que debemos ir al Señor, acercarnos al Señor y entregar delante de Él todas aquellas cosas que quizá nos pudieran causar a nosotros un gozo corto, temporal, para que otros puedan avanzar en la vida cristiana. Yo no les podría decir qué cosas, pero yo confío en que el Señor está hablándonos a cada uno en el corazón. Y el Señor nos dice que dejemos de lado nuestro orgullo, que dejemos de lado nuestro deseo por hacer prevalecer nuestros derechos. Yo no sé cómo Dios te está hablando ahorita. Yo solo confío en el Señor. Dios te dice que dejes de hacer prevalecer tus derechos para que otro tenga un beneficio. Como el Señor te habla, Él lo hará contigo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta lucha contra nuestra carne, hermanos. Vivimos en un mundo donde continuamente nuestro yo grita ser satisfecho. Vivimos en un mundo donde continuamente la cultura nos enseña que nosotros debemos reclamar nuestros derechos y disfrutar de la vida aquí y ahora. Pero nosotros debemos distinguirnos en nuestra vida y en nuestra relación con otros, para que sea conocida la verdad de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de escuchar tu palabra, por la bendición que tenemos, Señor, de venir delante de ti, Señor, venir delante de tu presencia, para depender de ti, para poner, Señor, en tus manos aquellas cosas que se nos hacen difíciles. Y una de ellas es renunciar, Señor, a cosas que quizá
nos permites hacer, pero quizá también por el amor a nuestros hermanos no es conveniente que lo hagamos. Señor, que en nuestra vida, nuestro conocimiento y nuestro anhelo por conocer tu palabra no nos prive, Señor, de una vida que aplique el amor hacia sus hermanos, Señor. Porque podemos tener mucho conocimiento, pero podemos también estar muy envanecidos. Podemos tener mucha madurez teológica, pero también por dentro no estamos dispuestos a amar a los demás. Ayúdanos, Señor, cada día a renunciar, Señor, a aquello a que nos aferramos. Y yo no sé, Señor, qué cosas son aquellas a las que nos estamos aferrando el día de hoy como iglesia. Tú conoces cada una de nuestras vidas, Señor. Y yo quisiera, Padre, que así como me has hablado a mí, para renunciar a aquellas cosas que yo exijo y que tengo la razón, también mis hermanos puedan entender, Señor, que no siempre podemos vivir en todas las libertades que tenemos, que tú nos has dado, Señor, por amor a otros. Te bendecimos y te honramos, Señor. Toca los corazones, Señor. Ablanda todo corazón que de una u otra manera se ha endurecido, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita con este principio, con esta verdad, tener mejores matrimonios. Tener mejores relaciones en la iglesia. Alcanzar a otros que están perdidos, Señor. Permítenos, Señor, cumplir nuestro propósito de darte siempre toda la gloria a ti y de renunciar a que se haga nuestra voluntad y buscar nuestra propia gloria. Te bendecimos con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.